Bueno, como el Pablo ha dicho, yo soy el Tian, o formalmente el Sebastián Contreras, ¿no? Um, no sé, algunos tal vez aquí me conozcan, otras veces tal vez no. Yo solía vivir aquí hace 10 años y recién he vuelto después de haber estado fuera hace 10 años. Así que tal vez ustedes se acuerden de mí como un gritón que andaba llorando y gritando aquí cosas de Dios. Ustedes tal vez, algunos tal vez digan, ¿quién es este chango? ¿No? Pero bueno, yo soy Tian y ahora estoy aquí, ¿no? Um, para comenzar, bueno, lo que yo he recibido hablar es Dios de bendición. Hace unos 2 meses el Pablo vino y me dijo, "Che, mira Tian, queremos que prediques", y al cachito sabía que era esto, ¿no? En parte es porque es algo que lo ha vivido muy fuertemente y en parte también es porque a mí no me gusta predicar de cosas que no haya vivido, ¿no? Me gusta que sean cosas que he vivido, cosas que les he pasado literal, ¿no? Así que Dios de bendición, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos un concepto de qué es la bendición, ¿no? Es más, aquí levanten la mano, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Ya, bien, genial. Yo creo que ponte, o sea, aquí el ser bendecido es algo bien común, ¿no? Creo que aquí terminan los cultos y dicen, bueno, ya, chao, bendecidos, ¿no? Hay muchas veces que, claro, igual oramos, Dios bendíceme, necesito este auto, Dios necesito este trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente significa bendición, no? Creo que también hay versículos que ayudan a nuestro concepto de bendición, ¿no? El primer versículo que yo tengo es el 2 Corintios 9:8, ¿no? Que ahí dice, ¿no? Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, ¿no? Creo que también podemos leer versículos como esos, versículos como Génesis 21, del 1 al 2, ¿no? Y ahí dice, ¿no? El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio luz a un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Um, yo creo que todos leemos esos tipos de versículos y decimos, listo, Dios me quiere bendecir. Es obvio, ¿no? A mí me ha pasado eso bastante fuerte, ¿no? Yo creo que vemos eso y es como que sí, o sea, Dios nos quiere bendecir y, como decía, creo que es una palabra común. Creo que tenemos un concepto cultural de lo que significa bendición, ¿no? Porque creo que no necesariamente tenemos un entendimiento bíblico de qué es bendición y mucho menos de la naturaleza de quién da la bendición. Es importante entender que cada bendición viene de Dios. Bendiciones no son cosas um, no son cosas mágicas que una hada madrina ¡plup! Nos da. El que bendice es Dios. Es una acción del Dios eterno. Así que creo que aún en eso entender qué es bendición, qué es el Dios de bendición, no podemos hacerlo eso sin entender cuál es la naturaleza de quien lo da, ¿no? Y bueno, o sea, aún en la Biblia el tema de bendición es un concepto usado bastante, ¿no? En el Antiguo Testamento bendición se usa más de 600 veces, ¿no? En el Nuevo Testamento se usa unas 120, 112 veces, si no me equivoco. Así que es algo que Dios realmente quiere hacer, es algo que Dios nos quiere dar, ¿no? En el Antiguo Testamento, bendición tiene que ver con uh, recibir favor de Dios, ¿no? Ahí puedes ver, hay muchos versículos en los que dicen, ¿no? Ponte, a Job le da un montón de ganado, a Abraham le da un montón de, toda una descendencia, cosas como esas. En el Nuevo Testamento, bendición tiene que ver cosas más con beneficios espirituales, como los dones, la profecía, el hablar de lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas? Creo que hay, como decía al principio, creo que hay muchos términos que a veces usamos, pero no entendemos cómo aplicarlos en el día a día. Por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Dicen, están pasando por un problema y les dicen, es que tienes que tener fe. ¿Qué significa eso realmente? ¿No? Yo muchas veces digo, o sea, me encantaría agarrar un botón, tut, 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 así, nivel de fe al máximo, ¿no?
A mí me encantaría decir que, ponte, ¿sabes qué? Dios me va a bendecir y listo, recibí la bendición. Pero ¿qué pasa cuando Dios no te habla? ¿Qué pasa cuando Dios realmente lees estos versículos y dices, ¿sabes qué? Dios me va a bendecir. Sí, ¿sabes qué? Dios es un Dios bueno. ¿Y qué pasa más bien cuando todo más bien comienza a ir al revés? ¿No? Es importante saber, como te digo, no solamente tener un concepto claro de bendición, pero más importante, ¿cómo es que Dios ve la bendición? ¿No? Creo que es lo más importante, porque creo que si no entendemos cómo es que Dios ve la bendición, nos podemos hasta frustrar y enojar con Él. Podemos comenzar a tener conceptos erróneos y podemos comenzar a hasta estar lastimados con Dios. ¿Por qué les digo eso? Es porque todo esto es porque a mí me ha pasado eso, ¿no? Um, pero bueno, ¿no? Así que yo les decía, para comenzar hay que entender la naturaleza de quién es Dios, quién bendice. Para comenzar, Dios bendice porque Él es bueno. Punto. Eso puede ser el fin de la prédica, me voy. Dios es bueno, ¿no? Está en su naturaleza de amor el bendecir. Él no bendice por mérito o falta de mérito. Creo que hay muchos de nosotros que a veces pensamos implícitamente tal vez o explícitamente, ¿sabes qué? He estado yendo a la casa de oración todos los días, ¿no? La Rachel ya me conoce de memoria, oro ahí súper fuerte, grito, Dios me va a bendecir. O creo que hay veces que decimos, ¿sabes qué? Esta semana escuchas, lo único que escuchas es el disco de Marcos Brunet, aleluya, Dios me va a bendecir. A veces puede ser, ¿sabes qué? Esta semana no le he gritado a mi hermano y ¿sabes qué? Dios me va a bendecir. Como, pero eso no significa que Dios te va a bendecir o no lo va a hacer. Como de la misma manera puede pasar que tú digas esta semana, ¿sabes qué? Le he tareado. Pero Dios no bendice por lo que hacemos o no hacemos. Dios nos bendice irrespectivamente de nuestras acciones. Nos bendice porque está en su naturaleza hacerlo. Él es un Padre bueno. Él bendice porque Él es siempre bueno. Y en sí eso debería ser suficiente. Debería ser suficiente el saber que Dios es bueno cuando bendice y bueno cuando no bendice. Dios es bueno. Y eso quiero realmente recalcar. Dios es bueno. Creo que hay una diferencia entre saber que Dios es bueno y otra diferencia entre vivir que Dios es bueno. Y una de las cosas que a mí me ha estado pasando toda esta semana es que yo les contaba a unas cuantas personas en el trabajo, me han debido ver un poco como un lloricón, porque a veces yo estoy y me pongo mis audífonos y toda esta semana estoy sintiendo que Dios me decía, recordarles que yo soy bueno, recordarles que hay algunos de ustedes que están pasando también un proceso, hay algunos de ustedes que tal vez no saben en qué están y Dios me decía, yo soy bueno, recordarles que soy bueno, recordarles que los amo. Recordarles. Y como yo siento hoy día muy fuertemente que lo que quiere hacer Dios es que esto no solamente sea un concepto. Hay una diferencia, como te digo, entre tenerlo como concepto y tenerlo como realidad. Y unas cosas que el Espíritu Santo me decía es la presencia de Dios es como electricidad. Nosotros podremos estar aquí y tener el beneficio de la luz, ¿no? Podemos sentir tal vez su calor, ¿no? Que nos guía un poco. Pero otra cosa es cuando nos conectamos a la fuente, a la electricidad y comenzamos a escuchar la voz del Dios vivo. La voz que nos dice, tú eres mi hijo, yo te amo, yo soy bueno. No importa lo que estás pasando, eres bendecido. Y eso es lo que yo les quiero invitar hoy día, a que nos conectemos al Dios vivo y que comenzamos a escuchar su voz que nos dice, todo va a estar bien, aunque no todo esté bien. Su voz que nos dice, te amo, después de que al cachito después de que has pecado. Y bueno, ¿por qué esto? Como les decía, ¿por qué esto es todo importante para mí? Como les digo, yo no voy a predicar de algo que no he vivido. Eso sería tal vez una clase, algo más, un concepto, ¿no? Para mí todo esto es súper importante porque, miren, como yo les decía al principio, yo crecí aquí, ¿no? Y hace 10 años me fui. Cuando yo estaba aquí,
yo solía ir al colegio Calvert, ¿no? Así que yo desde siempre, toda mi vida ha sido como que voy a terminar en los Estados Unidos. Yo pensé que, ¿sabes qué? Mi bendición es los Estados Unidos. Inicialmente se dio así, ¿no? Me fui a la U, no me fue excelente, hice una maestría, ¿no? Me fue excelente gracias a ahí. Después comencé a trabajar en Sony y yo me acuerdo que yo pensaba, listo, o sea, Dios me ha bendecido y, o sea, esta es claramente su bendición, ¿no? Digo esto porque así es como yo lo vivía, especialmente cuando comencé a trabajar en Sony. Me acuerdo que me sentía como en las películas. A veces entraba y veía actrices, veía a cantantes, gente que entraba y yo era como que, listo, ya, no puedo ser más y soy bendecido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿No? En todo esto mi corazón se comenzó a endurecer. En todo esto me comencé a alejar de Dios, ¿no? Porque de la nada mi trabajo se comenzó a volver mucho más importante. Mi ambición comenzó a robarme de la visión que Dios me había puesto y comenzó a afectar mis relaciones. Y yo, cuando estaba trabajando ahí, viví en Los Ángeles con mi hermano mayor. Mi hermano mayor es mi mejor amigo de lejos. Con él siempre decimos que somos Bert y Ernie, ¿no? De la Plaza Sésamo, ¿no? Y claro, con él he compartido toda mi vida. Algunos tal vez se acuerdan de él, se llama el Nico. Él solía tocar aquí en la Congre igual, cuando solía vivir aquí. Y me acuerdo que, como les digo, mi corazón se comenzó a endurecer y mi ambición comenzó a afectar a mis relaciones. Digo eso porque yo me acuerdo que yo vivía con él y mi meta era ser el mejor. Quería ser mejor que él, quería ser mejor que todos, quería ser mejor que aunque quería ser aún mejor que mi jefe, ¿no? Y bueno, no, comencé realmente a trabajar, a trabajar, a trabajar. A veces me valía un pepino si a qué hora volvía o lo que fuera, pero mi meta era ser el número uno. Y mi relación con mi hermano me comenzó a pelear de todo y de nada, ¿no? De lo que era mi amigo fiel, habían días en los que no nos hablábamos en mi casa, ¿no? Días en los que literalmente, no sé si les ha pasado a ustedes que entran a un cuarto y puedes sentir la tensión. Vivía yo en eso con él, ¿no? Um, y bueno, llegó un punto en el que mi meta no solamente era ser el mejor, después yo comencé a pensar, yo quiero estar en la mejor compañía, ¿no? Y renuncié a Sony y comencé a entrevistar con Disney, ¿no? Para los que me conocen, Disney es lo máximo para mí. Me encanta la fantasía. A los que me conocen creo que muchas veces piensan que a veces vivo en un mundo de fantasía, ¿no? Y bueno, así que cuando yo comencé a entrevistar en Disney era lo máximo. Me acuerdo que fui a sus oficinas súper lindas y todo, y me acuerdo que me llegaron a ofrecer un trabajo ahí, ¿no? Y para mí, o sea, me ofrecieron un trabajo y para mí era súper importante eso porque era la compañía, ¿no? Iba a trabajar para el ratón, ¿no? Y sí, o sea, yo me acuerdo de eso y me acuerdo que me ofrecieron una pelota de plata. Y no les digo eso por decir, por hacerme el men. Les digo eso para que entiendan en dónde estaba mi mente. Mi mente estaba en, ¿sabes qué? Dios me está bendiciendo. Dios me está dando una pelota de plata, ¿no? Y no estoy diciendo que los trabajos y cosas físicas no pueden ser bendiciones, pero como les digo, es importante entender cómo Dios ve la bendición, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me ofrecieron eso y mi mente era listo. Y llegó un punto hasta que hablé con mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Me han ofrecido este trabajo, apenas comienzo a trabajar, me voy a mudar afuera, voy a tener mi propio lugar y bueno, nos vemos los fines de semana, ¿no? Puedo ver de algunos de aquí su mirada de qué gil. Ahora, ojo, yo igual pienso lo mismo, ¿no? Pero yo igual pienso lo mismo ahora, ¿no? Porque como les digo, es importante entender
de cómo yo pensé que esa era mi bendición. Y es importante ver de que a veces cómo nuestras bendiciones o la bendición entre comillas nos puede comenzar a corromper, nos puede comenzar a corromper el alma y nos puede comenzar a afectar nuestras relaciones, cómo vemos a Dios, ¿no? Um, y bueno, en todo esto Dios entró, ¿no? Me ofrecieron el trabajo y después, después de una semana me dijeron que ya no, por temas de visa, ¿no? Y que lo siento mucho y chao. No, y me acuerdo que me quedé destruido, ¿no? Quedé destruido porque yo, o sea, obviamente yo quería trabajar en Disney, pero más que nada porque era Dios, me estás bendiciendo, ¿qué miércoles está pasando? Dios, necesito un trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era, no estoy pidiendo nada loco, necesito un trabajo. Y yo le decía a Dios, Dios, tú sabes con quién estás lidiando, sabes que esto es importante para mí. ¿Qué miércoles? Tal vez ustedes digan, algunos de ustedes digan, wow, ¿cómo le vas a hablar a Dios así? ¿No? Pero yo suelo pensar que yo quiero tener una relación, o sea, obviamente siempre tengo más respeto por Dios y tengo el temor de Dios, pero Dios es mi Padre y yo siento toda la confianza de poder expresar mis frustraciones a Él también. Yo no creo que Dios quiere que esté ahí en lo bueno nomás, o cuando estoy santito y, oh, no. Así que yo me acuerdo que yo comencé a orar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, después terminé aquí, ¿no? Terminé aquí y volví aquí, estuve aquí unos cuantos meses y yo decía, no, ¿sabes qué? Mi meta, mi bendición, mi destino es los Estados Unidos. Voy a volver y apliqué una segunda maestría y entré. Así que yo me acuerdo que volví, ¿no? Y mi mente era como, ¿sabes qué? No, voy a ser imposible esta segunda vez que no me contraten, sea por temas de visa o que fuera, va a ser imposible, ¿no? Hice mi segunda maestría, gracias a Dios, y bueno, después salí, comencé a entrevistar otra vez, y no, otras no pasó nada, ¿no? Tuve, bueno, mi mamá, mi familia conocen muy bien mi historia ahí. Fue muy frustrante para mí porque entrevisté con compañías como Google, con Facebook, Netflix, todas compañías grandes. Y yo me acuerdo que cuando yo veía eso, era wow, Dios me está bendiciendo. Y no, no pasó nada. Al final nada se dio. Y yo, y bueno, pasó eso. Y como les digo, para mí era muy frustrante porque era Dios, o sea, ¿sabes qué? Mi bendición es estar aquí en Estados Unidos, te he dicho. Yo le decía a Dios, de, sí. Yo le decía a Dios, o sea, desde pequeño tú sabes que soñaba vivir aquí. Toda mi vida ha sido apuntada aquí, ¿no? Y yo me acuerdo que no entendía qué pasaba. Y yo me acuerdo que me comencé a pelear con Dios, ¿no? Y algunos saben, ¿no? Pero hasta le comencé a hacer guerra a Dios, ¿no? Ahora no, es puedo ver igual sus caras, ¿no? ¡Wow! ¿Qué clase de predicador han traído? Un predicador que se enoja con Dios. Pero es bíblico. Creo que no muchas veces leemos Job. Job dice, aquí, aquí lo tengo. Um, por ejemplo, Job 14, 18. No lo he puesto ahí, pero Job dice, pero el monte que cae se desmorona y se cambia la roca de su lugar. El agua desgasta las piedras. Sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Yikes. ¿No? Creo que eso no se habla mucho en la iglesia. ¿Qué pasa cuando te comienzas a pelear con Dios? ¿Qué pasa cuando lo que Dios hace no hace ningún sentido? Cuando la bendición que tú crees que Dios te la había dado, te la iba a dar o ya te la había dado, te la comienza a quitar, ¿no? Y bueno, me comencé a pelear con Dios, ¿no? Me emplumé, ¿no? Y sí, o sea, me emplumé y llegué a tener pensamientos muy oscuros, ¿no?
Y llegó un punto en el que comencé a pensar hasta, pucha viejo, ya quítate la vida. Yo me acuerdo que yo estaba ahí y comencé a pensar, ¿sabes qué? No hace sentido esto. ¿Qué miércoles? Y me acuerdo que estaba ahí y comencé a sentir, ¿qué pasa si ya me voy nomás? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué miércoles? De esto no se habla en la iglesia. Ay, pucha, ¿cómo van a tener un predicador que ha tenido pensamientos de suicidio? Pero esa era mi realidad. Y yo comencé a pensar, ¿sabes qué? Dios es malo. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios me trae hasta aquí? Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, Dios me ha hecho como Moisés, me ha traído hasta la tierra prometida, puedo ver y no me deja entrar. Qué malo, ¿no? Y bueno, comenzó a pasar eso, pero fue un periodo muy, muy oscuro. En todo este tiempo yo ya estaba viviendo solo, que se imaginan, no sé si les ha pasado esto a ustedes a veces, o no sé si le habrá pasado a alguien que ustedes conocen, pero es como tener piedras en la cabeza, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, tengo aquí escrito en marzo 26 del 2018, y un día estaba saliendo de la ducha y estaba enojado, ¿no? Nada hacía sentido, y sentí del Espíritu Santo que me dijo, si te hubiera dado la bendición inmediatamente, se hubiera vuelto un ídolo. Me dijo, me comenzó a hablar y me comenzó a decir, tu tesoro se hubiera vuelto a tu visa en vez de yo. Tenía que asegurarme que yo sea tu tesoro y no tu visa, si no te corrompías. Y no sé a cuántos, o sea, para mí fue un tema de visa, para mí fue un tema de laboral, un tema de quedarme ahí, fue un tema de mi ambición. No sé en qué proceso estarán ustedes. Tal vez es un trabajo igual, tal vez es con quien, no sé, tal vez es un auto, tal vez es que tú quieres que Dios te dé un don espiritual que no te lo está dando. No sé en qué estarás, pero Dios nunca nos va a dar algo que va a tomar su lugar. Nunca. Eres demasiado valioso para Dios para que Él te dé algo que te pueda corromper. Y en ese sentido, Dios es Padre. Y como Padre, Él va a cuidar nuestros corazones. Él va a ver y nos va a saber, ¿sabes qué? No, para mí no es que el trabajo era malo. El trabajo es bueno. Pero todo tiene su tiempo, ¿no? Um, en, en Génesis, nosotros vemos que cuando Dios crea el mundo, crea Edén, ¿no? Y Dios crea Edén y Dios pone al hombre ahí, ¿no? Y lo pone alrededor de todos los frutos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante para entender la bendición que Dios nos quiere dar, entender dónde es que Dios te está poniendo. Dios puso a Adán en el huerto de Edén, lo podría haber puesto en el mar, lo podría haber puesto, no sé, para que coma los camaroncitos, no sé qué miércoles, no, pues Dios lo ha puesto en Edén. Yo te pregunto, ¿dónde es que Dios está posicionado? ¿Dónde es que Dios está puesto? Porque a veces el lugar en el que Dios nos pone no es el lugar más lindo. Yo cuando volví aquí ahora a Bolivia, he vuelto plumeando. No sé, o sea, algunos de ustedes les digan, qué gringo de wannabe, no sé. No, o sea, digo eso porque mi hermano menor literalmente me dice eso, ¿no? Pero eso, literalmente me sentí así, ¿no? O sea, no les voy a mentir. Me gustaría decirles, no, he vuelto y era lindo estar con mi familia. Sí, es lindo, pero sabes que yo miraba y decía, mi hermano está allá, mi mejor amigo está ahí, los trabajos están ahí, mi sueño está ahí, mi bendición está ahí. Yo pensaba eso. Pues les vuelvo a repetir, ¿dónde es que Dios les ha puesto? ¿En qué trabajo te ha puesto?
¿En qué familia te ha puesto? Entender bien dónde Dios te ha puesto y tal vez vas a comenzar a entender el tipo de bendición que Él quiere que tú tengas, ¿no? Y bueno, ahí el Espíritu Santo me comenzó a hablar, de cómo Dios ve las bendiciones. Um, y ahí me dijo, nosotros pensamos en bendiciones en términos de un estado final. Es decir, nosotros pensamos que somos bendecidos cuando Dios nos ha dado un trabajo, cuando Dios nos ha dado el don, cuando Dios nos ha dado el auto, no sé, el esposo, la esposa, ¿no? Pero él me decía, nosotros pensamos en eso en términos de un estado final. Y pensamos que una vez que tenemos esas cosas somos bendecidos. Pero Dios es un Dios de procesos. La bendición es el proceso, no el fin. De ahí que nos dice que somos bendecidos aun cuando no tenemos nada, porque estamos en un proceso. El fin es simplemente el cherry que Dios pone. Y Dios ahí me comenzó a hablar y me dijo, esto se ve en la Biblia en todo lugar. Se ve desde Abraham, Isaac y Jacob hasta Jesús. ¿Se dan cuenta, no? Que Adán pecó y Dios podría haber mandado a Jesús al minuto, solucionar un montón de problemas, ¿no? Pero Dios ahí me comenzó a hablar y me dijo, yo quería llevar a todos en un proceso. Y sí, ¿sabes qué? Hace un proceso larguísimo hasta que venga Jesús. Pero en el intermedio hemos recibido un pilar de revelación de quién es Jesús aún antes de que Él llegue. Así que aún en eso, ahí el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Me dijo, ¿en qué proceso estás? Y lo mismo les pregunto a ustedes, ¿en qué proceso están? ¿Con qué están lidiando? Están lidiando tal vez, no sé, y lo chistoso de los procesos es que muchas veces tienen que ver con gente. ¿Con quién te estás peleando? ¿No? ¿Con quién te estás llevando bien? ¿No? ¿En qué trabajo estás? Nosotros tal vez a veces pensamos, no, este es mi jefe de porquería, qué miércoles. Pero tal vez es literalmente Dios te lo ha puesto, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo, otra cosa que me comenzó a hablar, es que me dijo, creo que a veces, como les digo, no tenemos un entendimiento de la bendición como Él la ve. Como Él me decía, es un tema de procesos. Veis que a veces no tenemos el trabajo, no tenemos nada más plata, lo que fuera. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasaba, yo oraba, decía, Dios, ya pues, por favor, bendíceme. Yo sentía, y eres bendecido. Y era, claramente no. No. Estoy aquí en mi casa y he vuelto a ver YouTube por la enésima vez, ¿no? Pero pasaba eso, yo sentía que ya estoy bendecido. Y eso es porque, ¿sabes qué? Dios no está en el negocio Dios está en el negocio de semillas. ¿Y qué es lo que pasa? Creo que muchas veces nosotros pensamos, Dios me va a bendecir y ¡pum! Es un árbol lleno de frutos y ya, todo está ahí. Todo para el Instagram, para que vengas ahí, #blessed. ¿No? Pero Dios es un Dios de semillas. Dios es un Dios que agarra y eres bendecido. ¿Y qué es lo que pasa con semillas? No sé, tal vez los que han plantado cosas o conocen un poco el tema, los primeros días, meses, dependiendo de la semilla, la riegas y no pasa nada. No hay nada pasando. Todo lo que está pasando es por abajo. La semilla ahí está comenzando a crecer sus raíces y está en un lugar oscuro. Está en un lugar donde nadie la ve. Y así es a veces con nosotros. A veces nosotros podemos comenzar a decir, Dios, bendíceme. Y Dios dice, te estoy bendecido, ya eres bendecido. Pero no veo ningún fruto, no pasa nada. Y ahí Dios te puede decir, es que te estoy desarrollando tus raíces. ¿No? Dios, pero ¿sabes qué? No pasa nada, estoy en un lugar oscuro, no entiendo nada. ¿No? Hasta tal vez te da miedo. ¿No? Y ¿sabes qué? Lo que Dios me comenzó a hablar ese día. Y yo me acuerdo que yo oraba y decía, pucha, Dios, no sé qué va a pasar, porque
es mi vida, es mi carrera. Y yo me acuerdo que comenzaba a orar y decía, Dios, dame paz, dame paz, dame paz, dame paz. La paz no es un sentimiento, es una persona. Se llama Jesús, el príncipe de paz. Así que en ese sentido, como les digo, no sé en qué proceso estarán, pero si tienen miedo, la paz no es algo que sientes, es una persona que ha dado ya su vida por vos, una persona que te ama incondicionalmente, ¿no? Y en ese sentido es importante no abortar el proceso, porque si paras de regar a la semilla, no crece. Y el tiempo más fácil, yo creo que, de matar algo es cuando está en forma de semilla o en una forma de bebé. Y lo vemos eso en la Biblia una y otra vez. Cuando Moisés nació, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a matar a todos los bebés. Cuando Jesús nació, lo mismo. Es más fácil matar a alguien cuando recién está pequeño que cuando ya está desarrollado. Es más fácil matar una idea, un sueño que Dios te ha puesto, cuando recién se está desarrollando. En ese sentido, yo les digo, tengan cuidado con quién se reúnen, que ven, que escuchan. Porque hay a veces, ese es el tipo de cosas en las que a veces Dios te ha hablado, estás aquí, aleluya, cantan tu canción y sales súper bendecido y después es ese tu amigo que te dice, ¿será realmente? Es esa canción que escuchas y dices, no, ¿sabes qué? No, viva la pachanga, no. La manera más fácil de matar algo es cuando está en forma de semilla. Cuiden lo que Dios les ha dado. Sean hasta violentos con eso. No dejen que nada se interponga. Porque lo que viene de Dios siempre es bueno y siempre es para edificarnos, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me comenzó a decir, hay muchas veces que las bendiciones como que se corrompen, ¿no? Y me comenzó a hablar de Israel y Moisés. Y me comenzó a decir, ¿no era yo el que los guiaba por el desierto y saqué de Egipto? Cuando no entendieron, se basaron en su propio entendimiento y se crearon ídolos. Cuando me dijo eso, yo plop, porque fue lo que literalmente me pasó a mí. Yo me comencé a basar en mi propio entendimiento y comencé a pensar, la bendición de Dios es este trabajo, la bendición de Dios es esto, ¿no? Y se me volvió un ídolo. Y de ahí es que Dios me dijo, te vas a corromper. Y ahí el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me dijo, ¿en qué desierto / proceso estás? Entendé esto y entenderás tu bendición. Yo sé que a veces algunos de ustedes digan, no, Dios no me va a llevar al desierto. Yo solamente entro en desiertos cuando he pecado, cuando la noche anterior me he farreado. Es importante ver que cuando Jesús va al desierto, dice, el Espíritu lo guió ahí. Y algunos después digan, no, Dios nunca me va a llevar a eso. El Espíritu te va a llevar a esos lugares. En Isaías 42:16, si no me equivoco, dice que Dios va a iluminar los lugares oscuros a los que Él nos lleva. Y algunos de ustedes tal vez dirán, no, Dios no me va a llevar a ningún lugar oscuro. Puede que Dios te lleve a la cruz misma. Y es en sí la vida del cristiano. Y es el ser guiado por su voz, el ser guiado por el Espíritu Santo. Y saber escuchar su voz y que Él nos va iluminando. Que Él sea nuestra guía y no nuestro entendimiento. Porque nuestro entendimiento nos confunde. Nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y ahí me comenzó a decir, se me vino el Espíritu Santo, me comenzó a hablar con Proverbios 16:16. No sé si lo pueden poner, ¿no? Que dice, ¿no? Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Como se verán, se aplicaba directamente a mí. Porque yo estaba pensando en plata, trabajo, ¿no? Es más importante entender a Dios, entender que cómo Él nos está bendiciendo, entender con quién estamos lidiando. Es importante saber de que, ¿sabes qué? Como le decía al principio, si nos bendice o no, Dios igual es bueno. Es importante entenderlo, vivirlo, ¿no? Y ahí una de las cosas que Dios me comenzó a hablar me decía, es importante el entendimiento.
Ezequiel es todo un libro en el que dicen, en el que el pueblo perece por falta de entendimiento, ¿no? Por falta de entendimiento del Dios vivo, de los tiempos en los que estamos viviendo. Y ahí Dios me dijo, los que entienden los tiempos no sufren los cambios que traen. Ahora, entender los tiempos de Dios es una prédica por otra prédica en sí, ¿no? Pero, como les digo, entendamos cómo es que Dios ve las bendiciones, ¿no? Y ahí Dios me comenzó así, estamos en pos de Jehová Jireh, el que provee y no la bendición. Y ahí el Espíritu Santo me preguntó, ¿cuál era la bendición en Edén? ¿El fruto o la oportunidad de habitar con Dios? Es importante porque aún en un contexto cristiano como este, podemos estar alrededor de mucho fruto, mucha gente que tal vez está dando fruto, pero no nos conectamos con Dios. Podemos estar aquí y ser más visitantes que nada. Cuando, como le decía, Dios me hablaba esta semana, conéctense al Dios vivo y comiencen a escuchar su voz, comiencen a conectarse y tener sueños, comiencen a escuchar su voz que cambia todo, su voz que aún en la tormenta te calma, su voz que puede agarrar a tu tormenta y calmarla. Y ahí el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me decía, es importante entender que estamos detrás del Dios vivo y no tras la bendición, porque bendiciones y estados finales no conocen nuestro corazón y no nos acercan al Padre. Estamos tras el Padre de gracia y misericordia que nos bendice y mete en procesos aun cuando no lo merecemos para que nos acerquemos a Él. Y ahí Dios me habló de Mateo 6:33, ¿no? ¿Está ahí? Sí. Y ahí dice, ¿no? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es un versículo lindo, pero entiendan de que dicen busquen primero el reino de Dios. Ahí el Espíritu Santo me comenzaba a hablar y me decía, Dios, no es que Dios no nos quiere bendecir. Como le decía al principio, Dios es un Dios bueno. Y si vemos Génesis, su diseño era bendecirnos desde el principio. Era que estemos en un huerto lleno de frutos. Pero Dios no es un cajero automático. Dios es una persona viva que quiere una relación con nosotros antes que darnos cosas que nos puedan corromper. No, así que aquí dicen, yo me acuerdo que yo cuando estaba en este proceso leía y decía, busca el reino de Dios. Y voy a comenzar a orar. Pero todas mis oraciones eran, Dios, dame el trabajo, dame el trabajo, dame el trabajo. Este versículo a mí me ha roto. Porque ahí me he dado cuenta, ¿sabes qué? No estoy buscando a Dios, estoy buscando a mi trabajo. Y hay veces que se tienen que preguntar, ¿qué es lo que realmente estoy buscando aquí? ¿Estoy buscando el trabajo o mi bendición o estoy buscando al Dios? Y es cuando tus oraciones comienzan a cambiar y dices, ¿sabes qué? Dios, ya no importa, no importa, te voy a buscar a vos primero. ¿Qué es lo que tú estás hablando ahora? ¿Cómo es que tú te sientes hoy día, Padre? Que Dios te comienza a hablar, te comienza a decir, todo va a estar bien. Que Dios te comienza a hablar y te dice, no escuches a esas voces que te dicen que te quites la vida. Ahí es cuando el Dios vivo nos comienza a hablar, porque comenzamos a entrar en su realidad. Y ahí el Espíritu Santo me habló después en Mateo 6:19 al 21. Y me dijo, ¿está ahí? Sí. Me decía, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Uf. Ese versículo igual me rompió y me sigue rompiendo. Porque el corazón es engañoso. Hay muchas veces, a veces días en los que yo pienso, no, yo estoy buscando a Dios, estoy feliz, no, pero después me doy cuenta, no, mi corazón está un poco desviado, ¿no? Y ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo que nos dice, que nos diga, a mí me dice, Sebas, no, aquí, ¿no?
Como les digo, yo no es que Dios no quiera escuchar nuestras oraciones. Es más, la palabra dice que Él ya sabe nuestras oraciones, aún antes que las digamos. Pero ¿cuántos de aquí están dispuestos a escuchar lo que Él nos quiere decir? ¿Cuántos de aquí, ya más allá de la bendición que estamos buscando, están dispuestos a decir: Dios, ¿qué es lo que estás hablando hoy día? ¿Cómo es que te sientes tú hoy día? ¿Qué quieres hacer vos en este culto? Dios, ¿qué estás hablando sobre la vida de mi hermano? Sobre la vida de mi familia, ¿no? Y la última cosa que Dios me comenzó a hablar es que las bendiciones llevan a muerte. Oh, oh. Creo que a nadie le gusta eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando Dios me habló de eso, era cuando, no. Creo que estoy escuchando mal. O sea, como les digo, estaba saliendo de la ducha y era cuando, no, pensé que algo estaba mal, ¿no? Pero me dijo, no, las bendiciones llevan a muerte. Y me dio como ejemplo a Abraham. Abraham tuvo que morir, ¿no? Tuvo que morir, y es importante que, como les decía al principio, que entendamos la naturaleza de Dios. Yo creo que tal vez aquí hay gente que va a decir: pucha, ¿cómo un Dios que es bueno, un Dios de amor, va a pedir que sacrifiquen a su hijo? ¿No? Hoy en día, si ves a alguien ahí llevando a alguien a sacrificar a su hijo entre la defensoría del niño y todo, ¿no? Pero, claro, o sea, imagínense, Abraham era su hijo, pero ¿qué pasa si Dios te dice: ¿sabes qué? Dame tu sueño. ¿Qué pasa si Dios te dice: dame tu trabajo? Es lo que a mí Dios me dijo: dame tu trabajo, dame tu carrera. Para ser honesto, hasta el día de hoy, que no me gusta hacer eso. Es feo. A mí me gusta tener el control. No sé, creo que tal vez ustedes son más espirituales que yo, pero a mí me gusta tener el control. Los que me conocen saben que yo tengo planes de 5 años ya. Ahí. A mí no me gusta el no saber. Yo quiero tener control. Dentro de lo que más pueda, quiero hacer. Pero ¿sabes qué? Dios nos está llevando a una relación de confianza en Él, ¿no? Así que, como les decía, tal vez algunos de ustedes digan: pucha, qué malo, ¿cómo va a hacer que muera su hijo? ¿No? Nuestro rol es ir a la cruz. Nuestro rol es morir. Pero la vida cristiana no acaba ahí. La vida cristiana no es una historia, no es una narrativa de muerte, es una historia de resurrección. Y para nosotros es importante entender que nuestro rol es morir. El rol de Dios es resucitarnos. El rol de Dios es darnos aún mucho más, como a Job, que después lo restaura, ¿no? Y aquí el Espíritu Santo me dijo: nunca rechaces una oportunidad para morir, porque es una oportunidad para que Dios te resucite. Esta es una relación de confianza, de que sabemos que si llegamos a dar nuestra vida, Él nos va a dar vida eterna. Hay algunos de nosotros aquí, y yo me incluyo, que tal vez estamos guardando cosas que deberían estar muertas. Personas tal vez en nuestras vidas, actitudes en nuestras vidas, tal vez a objetos físicos. No sé, que el Espíritu Santo les vaya hablando a ustedes. Pero no mantengan algo vivo que debería estar muerto. Y les digo eso de mi propia experiencia, porque Dios los ama demasiado y va a sacudir todo. Va a sacudir tu mundo, cosa que lo único que quede es su reino. Cosa que lo único que es la piedra angular. Es mejor hacerlo a las buenas que a las malas. Les digo esto porque yo he pasado 4 años, todo este proceso que les estoy hablando ha sido de 4 años para mí. Yo he pasado todo un proceso que es un asco, ¿no? Pero hoy por hoy doy 1000 gracias a Dios por ese proceso. Como les digo, esto no es una historia de muerte, es una historia de resurrección. Y para mí, ¿qué es lo que ha pasado? Volví aquí. ¿Y saben qué? Dios me ha bendecido mucho más y aún mucho mejor de lo que yo hubiera pensado. ¿Dónde es que Dios me ha posicionado? En La Paz, en Kairos. Desde que he llegado he podido dar clases al grupo de alabanza en profecía. He conocido al amor de mi vida.
He podido estar con mi familia. He podido estar cuando mi abuelo falleció. Cosas que no hubiera podido haber pasado si es que no hubiera estado aquí. Y desde que he llegado, para los que están en mi vida, ellos saben que Dios me ha estado hablando como metralleta. Como les digo, hay muchas veces ahora en el trabajo que a veces siento que deben pensar que soy un poco loco. Porque a veces estoy ahí lagrimeando, ¿no? Y es como que, no sé, o sea, si tú ves a una persona viendo una tabla de Excel y está lagrimeando, pucha, no le ha funcionado la fórmula, oh, cálmate viejo, ¿no? Pero hay muchas veces que yo estoy ahí y digo, ya tienen pensar cosas feas, ¿no? Pero es así, es conectarnos al Dios vivo. Es conectarnos al Dios vivo que nosotros podemos tener una idea de cómo es que Él nos va a bendecir. Pero Dios viene y te bendice de otra manera. Y saben, aquí yo creo que una de las cosas más bellas de Dios es que Dios siempre va a actuar conforme a su palabra. Pero Él no tiene ningún problema en sacudir nuestros conceptos de Él. Nuestros conceptos de cómo debería actuar Él. De que en ese sentido, vuelvo al primer tema, entendamos que Dios es bueno. Él siempre nos va a bendecir. Está en su naturaleza. Si estás enojado con Dios hoy día, si estás dolido con Él, pídele al Espíritu Santo, revélame al Padre. ¿Dónde es que me estoy confundiendo? Es importante que entendamos al Dios vivo, al Dios de bendición. Él es bueno. Y Él es bueno porque Él es un Padre. Y el Padre bendice. Eso es todo lo que tengo, ¿no?